Hola, ¿qué tal? Buen día, soy tu amiga Alexa y nos encontramos en una emisión más de tu programa Servidores de Dios y tengo el gusto en estos momentos de encontrarme con el pastor Salatiel Vázquez de la Iglesia Príncipe de Paz. Buen día, pastor. Muchísimas gracias por permitirnos estar en este día, esta tarde, aquí con ustedes en su Es un privilegio compartir. Un saludo a todo el auditorio que te acompaña. Gracias, pastor. Y para iniciar con esta entrevista, tengo la primera pregunta para usted, pastor. ¿Dónde nace Salatiel Vázquez? Yo soy regio de nacimiento. Dios nos permitió nacer en esta ciudad y aquí ha desarrollado nuestra vida. Aquí he crecido en estas calles, aquí me casé, mis hijos son de aquí, soy de esta tierra norteña. Nos da gusto. ¿Y quiénes integran su familia? Mi familia es mi esposa Claudia. Ya tenemos una aventura hermosa de tener 3 hijos. Tenemos 2 pequeños varones que ahorita tienen 9 años y 8 años. El mayor se llama Yandrés Salatiel, el segundo Asaf. Y nos acaba de regalar una pequeña hermosa princesa que tiene apenas 8 meses, que se llama Brianna Abigail. Por ahí me tocó verla, está muy preciosa su hija. Gracias. Pastor, ¿cómo conoce el Evangelio? Sabes, de cuna cristiana. Mis padres fueron pastores. Ya mi padre está en la presencia de Dios. Cupertino Vázquez, que fue uno de los pioneros en estas zonas aquí en la ciudad de Guadalupe, donde estoy pastoreando. Y nací en una familia pastoral donde crecimos entre las bancas, corriendo entre los hermanos. Toda mi formación ha sido de iglesia desde pequeño. Y ya, pues obviamente de grande tienes una decisión personal para entregar tu vida al Señor. Que es esa parte de mi testimonio, ¿no? Que al apartarme del camino de Dios un tiempo, tristemente, no por ningún mal ejemplo ni nada, sino simplemente me aparté, volví al Señor en el 2002. Y ahí empecé leyendo lo que es el ministerio hasta el día de hoy. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiene más o menos el ministerio? En el ministerio tengo desde el 2004, porque en 2002 graduó dentro de la escuela en 2004 graduó, aunque ya dentro de lo que es el ministerio como juvenil, de trabajar con personas, pues prácticamente desde el 2002, porque vengo a los pies de Cristo y al mes ya estoy en la escuela bíblica. Y a los 3 meses ya estoy predicando. Entonces fue muy rápido. Así es. ¿Nos puede hablar un poquito más de su ministerio? Claro, soy pastor. Estoy pastoreando una iglesia, Familia Cristiana Príncipe de Paz. También presido una asociación civil que se llama Familias que Trascienden, que es la que nos ha permitido trabajar en lo secular, en escuelas o en áreas gubernamentales. Y si pudiera resumir rápidamente el enfoque, pues es una visión de reino, es una visión no solamente eclesiástica, sino una visión hacia afuera. Estoy convencido de que no hay una separación entre lo espiritual y lo terrenal, sino que es uno. Entonces, mi enfoque ministerial está muy hacia traducir la fe que tenemos a la expresión social, a la expresión de la comunidad. Entonces, sí, trabajamos con gente de la iglesia, en el interior, pero más es sacar a la gente hacia lo que es la sociedad. Enfáticamente en el área de educación, en el área de gobierno, en las áreas aún laborales, llevar principios a las personas que trabajan y que puedan aplicarlo en su diario vivir de una forma práctica. ¿Y quiénes componen su ministerio? Dentro de lo que es la organización, la Iglesia Familia Cristiana Príncipe de Paz pertenece a una red de iglesias. De hecho, esta el domicilio legal, la base legal de la Asociación Príncipe de Paz, Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, que son alrededor de 300 iglesias en México. Y Dios me ha permitido al día de hoy representarlos legalmente. Estoy en la dirección de estas iglesias en México. Y estamos hablando de una red muy amplia, con pastores, personas,
muy rurales, en zonas indígenas. De hecho, tenemos mucha apertura y nuestro trabajo se enfoca hacia zonas indígenas en diferentes partes de México. Y en esta área local, como iglesia, por llamarlo así, estamos hablando de que hay ministerios internos que nos apoyan aquí para poder hacer el trabajo externo, que es el trabajo hacia la asociación, hacia también las áreas que te comento en la sociedad. Pastor, ¿y por qué ser pastor y no abogado, maestro, ingeniero? Yo me gradué de contador público. En el 2002 estudié en la Universidad del Norte, ahí conocí a mi novia. De hecho, hoy estábamos platicando nuestras anécdotas de noviazgo. Y aunque no ejercimos totalmente la profesión, pero nos ha servido mucho. Actualmente sí se ejerce, porque aparte de ser representante legal, trabajo en esa función también a nivel administrativo. Mi esposa y yo, de hecho. Pero en el llamado que Dios me dio fue muy radical, fue totalmente radical. Es decir, yo estaba con mi proyección, graduado de la universidad, mi trabajo, un buen trabajo, todo estaba marchando hacia donde yo pensaba y Dios me llama, a raíz de que se lleva a mi padre. El Señor se lleva a mi padre en el 2002, en el mes de junio, y ese día es que yo vengo a los pies de Cristo, me reconcilio con el Señor, estaba apartado, y ese día Dios me llama al ministerio, y esa noche en mi casa recuerdo que nuestro apóstol, José Melvin King, que es un gran hombre de Dios, un pilar, un ejemplo, me dice: hijo, eres tú, sigues tú, y el manto de tu padre está sobre ti, y me cambió la vida. Entonces, totalmente me cambió la vida. Yo estaba pensando en mi trabajo, en mis pasiones, y es un todo, dejar todo por el Señor. Entonces, eso fue lo que usted lo dejó, o fue más bien, usted dejó todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros se nos adelantó un poquito porque queríamos que nos relataran así todo lo que es la historia de cómo usted llegó a los pies de Cristo, pero pues ya nos dijo en grandes rasgos cómo sucedió, ¿verdad? Entonces fue el motivo que lo llevó a usted más bien a dejar todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Sí, la realidad es que uno siempre sigue trabajando en cuestiones personales o aún pueden ser laborales, porque sabemos que bíblicamente no está peleado el ministerio con que ejerzas una función, pero hay cosas específicas a quien Dios llama que sí les pide dejar todo. En ese caso fue la mía, totalmente radical, y ahora me doy cuenta que puedo emprender esas otras funciones, pero estoy bien basado en lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces conozco amigos que se dedican a diferentes, al ministerio y otras cosas, pero creo que debe haber un momento en el que Dios te indique hacerlo, porque cuando te enfocas en el llamado, el llamamiento que Dios te da, realmente se convierte en un todo para ti, se convierte en una prioridad, y es donde yo puedo decirte con seguridad que Dios me llamó así, y que aunque ahora puedo desempeñar otras funciones, pero mi base, mi fundamento es servir al Señor. ¿Y cómo cree usted que, o sea, con qué seguridad cree usted que en sí fue un llamado de Dios? Te lo puedo decir muy sencillo. Dios, desde el vientre de mi madre me llamó. En mi juventud, el Señor me confirmaba las palabras. Venían hombres, profetas de Dios de otros lugares, y decían: tú, que estás sentado atrás, sí, el que está volteando. Yo volteé a ver quién era, yo era el último, y tú en camisas, y me describían, y yo pasaba al frente temblando, y me decían: el Señor dice que Él te llamó desde el vientre de tu madre, y tú vas a servirle a Él, y vas a hacer un ministerio hermoso y grande, y todo me lo escribía, pero yo no entendía la magnitud, así que volví a mi vida normal, tradicional, inclusive muchas veces sin Cristo en esas ocasiones, y volví a otro profeta y sin saber quién era yo, sin saber nada. Entonces muchas veces Dios me confirmó el llamamiento a través de la voz
profética, pero lo más fuerte es cuando Dios habló a mi interior, de manera personal. Y ahí esa voz, yo le digo a la iglesia que pueden venir profetas, pueden venir personas a hablar, pero la voz más poderosa es la que recibes en tu interior. Y a manera personal, en el mes de junio del 2002, yo le dije al Señor, te entrego todo. Desde ese día yo sabía que decirle te entrego todo era esto de lo que en otro tiempo tengo que confesar. Yo estaba huyendo, porque el último que yo quería era ser pastor, porque lo viví como hijo de pastor, vi cómo sufre un pastor, vi las cuestiones que vivieron con mis padres, pero Dios me llamó. Pastor, ¿cómo afecta la vida de un hijo de un pastor ya que nos comentó usted que sus padres, o sea, fueron pastores? Usted nació prácticamente en la cuna de personas, servidores de Dios, ¿no? ¿Cómo afecta la vida de un pastor? Sabes que la vida de un hijo de un pastor es algo complicada porque, sobre todo en las generaciones pasadas, se les enseñó a los pastores, cuando salían de la escuela bíblica, el ministerio es primero. O sea, Dios es primero, el ministerio es primero sobre todo. Y esos conceptos sí afectaron, porque ese Dios es primero se convertía aún sobre tu familia el ministerio. Entonces había una filosofía de que el ministerio era primero que la familia. En mi caso mis padres fueron extraordinarios, no hay una falla en ellos, pero ese punto de enseñanza a una de las personas más nobles, a unas personas que son excelentes padres, los lleva a priorizar, poner el ministerio y la obra de Dios en primer lugar, sobre todo. Entonces, pues como hijos de pastores, yo me acuerdo que me dormía en una casa y despertaba en otra. De pronto estaba en la iglesia y me daba sueño y me dormía y ya me despertaba y estaba ya en la casa. Entonces, la verdad que crecimos el ministerio. Los hijos de pastores sufren el ministerio junto con sus padres. Realmente lo viven, lo sufren como hijos de pastor. Y al decir sufrir no quiero referirme a pobrecitos los hijos de pastor, no, pero, o sea, no hay un pastor, una pastora, hay familias sacerdotales. Esa es mi perspectiva. Hay familias. Es decir, no elegí yo nacer en ese hogar, pero Dios me puso ahí. Y si los hijos de pastores logran entender este punto, van a sanar muchas heridas. Porque lo primero que te preguntas es, ¿por qué nací aquí? Yo no elegí ser hijo de pastor. Sobre todo cuando hay ciertas personas que vienen y te dicen con amargura o pecado, cosas muy fuertes que no quisiera mencionar, pero muy fuertes que marcan a un hijo de pastor, porque es un prototipo de que tú debes ser el mejor hijo de todos los que están en la iglesia. Entonces todos los ojos están sobre ti. Me acuerdo de niño, te voy a contar una anécdota, traía un trajecito y yo tenía como 6 años y me acuerdo un poco sobre eso, que me dijo un diácono de la iglesia, usted debe comportarse a la altura de su traje. Y como hijo de pastor, debe dar el ejemplo. Yo veía a todos mis amiguitos corriendo y jugando y yo estaba sentado pero sufriendo hasta que le dije a mi mamá, quítame el traje, ya no lo quiero. ¿Por qué? Tú quítamelo. Y no le decía por qué, pero ¿por qué tú? Ya no quiero, quítamelo. Y me empecé, hasta que ella me dijo, ¿qué pasa? Y dije, es que no puedo hacer nada por el traje, pero te estorba. No, es que no puedo correr, no puedo jugar, no puedo andar porque traigo el traje y me dijeron que tenía que comportarme a la altura del traje como un hijo de pastor. Y me quité todo y me fui con mis amigos. Entonces, sí, el prototipo de un hijo de pastor para muchos marca y puede dañar si no se enfoca claramente. Pero a la postre, uno entiende, cuando va madurando en la vida, entiendes por qué papá no estuvo contigo. Porque andaba predicando, andaba viajando, andaba haciendo esto. Y no lo tuviste contigo en tu crecimiento, en tu vida, en muchos momentos. Porque si es una vida sacrificada. Y ahora yo lo veo sirviendo a Dios. La próxima semana salgo fuera 3 días y mis hijos se me quedan viendo y me acuerdo cuando yo era niño que abrazaba el pantalón, la blusa, la falda del pantalón del vestido de mamá y me ponía a llorar
porque ellos estaban saliendo para servir a Dios, pero ahora te lo puedo decir, estoy tan orgulloso de haber nacido en un hogar que servía al Señor, y espero que mis hijos, yo pueda ser como mis padres para ayudarles a ellos, y que un día ellos digan, vale la pena nacer en una familia pastoral, con todos esos desafíos, pero es más grande esa hermosa dignidad que Dios nos ha dado que todo lo que pueda sufrir al respecto, que sí se sufre. Entonces hasta estas alturas usted ya comprendió a sus papás. Sí, la verdad es que hasta que vas viviendo las experiencias de ellos, hay hijos que no alcanzan a comprenderlo por una razón, porque no pudieron madurar al punto de vivir lo que sus padres vivieron. Entonces nunca entienden, siempre dirán, es que la iglesia me lo robó. Me acuerdo cuando estábamos en el féretro del cuerpo de mi padre llorando, y yo estaba ahí, perdí a mi padre, era mi perspectiva, y llegó una mujer, llora y diciendo, papá, mi papá, y yo volteé y dije, ¿quién es ella? Me sorprendí, y era una persona en la iglesia que mi padre había sido para ella un padre espiritual. Y cuando escuché que ella lloraba porque había perdido un padre también, yo no lo podía entender, porque él era mi papá biológicamente. Y pude ahí ver que todas esas situaciones que sufrimos como hijos de pastores valieron la pena, porque dejaron muchos hijos espirituales. Que si los pastores se hubieran enfocado, o mi papá se hubiera enfocado nada más a nosotros, no hubieran podido extender el amor de Cristo a miles de personas. Esa es la parte de que te comento de la madurez que no comprendís. Pero vale la pena. Claro que sí, pastor. Pastor, ¿y de su familia, hermano, usted es pastor o algún hermano? Mi familia, mi hermana es pastora con mi cuñado en Houston. Ellos están sirviendo al Señor allá. Mi hermano, él está en la iglesia, es un fiel creyente y ha participado en liderazgo de alabanza. Mi madre, aunque ya no está pastoreando, pero ella sigue sirviendo al Señor, es una evangelista. Y aunque nuestra familia fue pequeña, pero estamos sirviendo al Señor, todos, gracias a Dios. Qué bendición. Pastor, ¿usted cree que estemos viviendo los tiempos finales? Sí, claro que sí. Estamos viendo tiempos de cumplimiento en las profecías bíblicas en todos los aspectos, del Medio Oriente hasta las cosas que están viniendo a nuestros países latinoamericanos. Es un cumplimiento de la palabra de Dios. Tiempos totalmente, estoy convencido de que están cercas. ¿Nos podría compartir un mensaje para todas aquellas personas que aún no han tenido gusto de conocer a Cristo? Pues, ¿qué esperan? Se están perdiendo todo. Conocer al Señor, muchas veces se nos ha hablado del Evangelio de Cristo, a ti que tienes problemas, a ti que tienes necesidad, pero hay gente que dice, yo soy empresario, yo estoy bien, no estoy enfermo, no estoy necesitado, pero todos necesitamos el amor de Cristo. Si algo todos necesitamos es un Padre, y Dios es un Padre. Cristo nos amó tanto que compartió dejar de ser el único hijo para convertirse en primogénito. El amor de Cristo te abre la puerta para que puedas tener un Padre. Y si de algo carece en nuestra sociedad, y si algo yo sé que carece quizás tu vida, es del amor de un Padre. El Señor te ama y el Señor quiere venir a tu vida y abrazarte con ese amor paternal y enseñarte qué es vivir. ¿Qué es vivir? Yo no sabía qué era la vida hasta que conocí a Cristo. Así que si alguien está escuchando este mensaje que necesita el amor del Señor, que necesita sentir el abrazo de un Padre, ese es el momento para que abra su corazón, porque así fue mi entrega al Señor. Cuando mi Padre se va a la gloria, llorando el siguiente domingo, el día del Padre, el 15 de junio, yo le dije al Señor, quiero que seas mi papá. Y hasta el día de hoy, Él es mi Padre y ha estado conmigo en todo tiempo. Así que entreguen su vida al Señor, busquen al Señor y el amor de Cristo será sobre ustedes. Pastor, un mensaje más para los jóvenes que quieren entregarse, que estén interesados en entregar su vida al servicio de Dios.
darle lo mejor al Señor de tus años. La Biblia dice, hablando de los años, que debemos de entregarle nuestra juventud, según Eclesiastés, al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días malos, en los cuales digas no tengo contentamiento. La fuerza de la juventud es necesaria entregársela al Señor. Si algo yo me arrepiento, es no haberle dado mi vida al Señor antes. Eso es algo que yo me arrepiento tanto, porque yo me imagino todo lo que Dios pudo haber hecho a través de mí, pero entregándole mi vida a los vicios, entregándole mi vida al pecado, perdí esos momentos más bellos de la vida humana, cuando no te duele nada, cuando sueñas y todo es posible, y te quieres comer el mundo entero. Esa es la juventud, y en ese momento es cuando uno debe servir al Señor. Te animo, joven, a que te unas a las filas de los que transforman, de los que son parte del cambio, en las manos del Señor, que te unas a todos aquellos que entregaron su juventud y que podemos contar historias de cómo Dios nos usó, cómo Dios nos usa, y que le pueda dar al Señor los mejores años de tu vida. Recordemos, pastor, o sea, es lamentable, ¿verdad? Porque, pues al igual yo también me gustaría que de chiquita yo había conocido el Evangelio, pero pues, recordemos la palabra de Dios que dice todo tiene su tiempo y Así es. Un momento perfecto para Dios. Pastor, una pregunta quizás incómoda para usted, pero ¿cuál es la postura del pastor Salatiel Vázquez referente a la unión de personas del mismo sexo? Dios nos ama, Dios ama a la humanidad y Dios ama a todos, pero sabemos que hay un orden establecido por Dios, el orden natural. Un hombre y una mujer pueden dar a luz hijos, dos personas del mismo sexo no lo pueden hacer, de manera que al no poder procrear, al no ser una unión natural, entonces no se puede garantizar el diseño perfecto para sus vidas. Creo totalmente que los hijos deben ser afirmados por un padre y una madre en todo su desarrollo psicomental. Creo que antropológicamente y biológicamente hay un hombre y una mujer, y que muchas ideologías vienen, pero que la naturaleza es la que nos está hablando. Del hombre. Si creen en Dios, pues sabemos que la Biblia dice que Dios los creó hombre y mujer. Pero para aquellos amigos que no tienen la fe cristiana, no es un asunto de religión, un asunto de fe, es un asunto de naturaleza y diseño. Dos hombres no pueden dar a luz, dos mujeres no pueden procrear. Y tú y yo nacimos de la relación de un hombre y una mujer. Si tu papá hubiera dicho, yo quiero casarme con un hombre, tú no hubieras nacido. Si tu mamá hubiera dicho, me quiero casar con una mujer, tú no hubieras nacido. Así de simple es esto. Yo estoy aquí gracias a que un hombre se enamoró de una mujer, y en el diseño de Dios, aquí estaba en el plan. Entonces es el modelo natural y es el modelo correcto para la sociedad, sin atacar a los grupos, sin atacar a personas con preferencias sexuales distintas, pero no podemos luchar contra la naturaleza y no podemos enojarnos porque nací siendo algo que no quería ser. Más bien yo invitaría a la reflexión para ver cuál es el propósito para mi vida. Le agradezco, pastor. Vamos a ir a una pausa y regresando a la pausa, pastor, queremos que nos comparta un testimonio en el cual usted haya visto de cerca la mano de Dios, como para que las personas conozcan un poco más del ministerio y de usted. Gracias, claro que sí. Regresamos. Estás en tu programa Servidores de Dios. No le cambies porque ya tenemos el testimonio del pastor Salatiel Vázquez. Quédate con nosotros para que conozcas un poquito más de este gran testimonio que tiene para compartir contigo. Adelante, pastor. Gracias. Pues quiero dirigir mis palabras a todo aquel que se ha preguntado si hay un propósito de Dios para su vida. Eso yo me lo pregunté muchos años de mi vida, y como ya comenté en este programa,
Mi encuentro con Dios fue algo difícil. Fue un momento en el que mi padre parte con el Señor y en ese luto, en ese momento Dios me llama. Pero el plan de Dios iba desde pequeño. Yo recuerdo y tengo fotos donde estaba en un púlpito y yo decía de niño, yo voy a ser pastor. Pero tristemente el pecado, te dejas de Dios, los amigos, y te vas apartando y olvidas para qué Dios te ha llamado. Cuando mi padre parte de la gloria, entonces Dios me llama y me hace recordar todas aquellas palabras que yo le prometí. Porque si algo sé es que Dios graba cada una de tus palabras que le has dicho en momentos difíciles y Dios se las trae a la memoria. Y esa vez Dios me habló y me dijo, ¿estás listo para cumplir lo que me dijiste? Y abrí mi Biblia, más bien dicho, pusimos una Biblia en el féretro de mi padre el día en el que lo enterramos y hizo un viento muy fuerte y la Biblia empezó a ojearse, pero algo llamó la atención que quedó fija en una escritura y aunque el viento soplaba, la Biblia ya no se movía y eso le llamó la atención a mi hermana. Así que mi hermana me dice, oye, observa la Biblia. Y mi hermana no sabía lo que yo había hablado con Dios. Le dije, ¿qué pasa? Dijo, mírala, no se mueve y mira el viento y mira como la hoja que se quiere mover pero no se mueve. Dijo, ¿por qué no pones una rosa en medio de esa Biblia y te fijas en qué escritura está? Le dije, claro que sí. Entonces puse una rosa y era Eclesiastés 5. Ya llegamos a casa después de que pasó todo y me dice mi hermana, abre la Biblia a ver qué es lo que dice en Eclesiastés 5. Y cuando yo abro la Biblia, empecé a llorar, caí al suelo y yo sabía que Dios me estaba hablando porque lo que decía Eclesiastés 5 era, cumple lo que prometes. Y a grosso modo, porque te puedo leer todos sus versículos, pero era, cumple lo que prometes. No prometas y no cumplas. Ahí caí de rodillas llorando, le dije, Señor, aquí estoy listo para servirte. Yo te dije, yo te hablé y aquí estoy. Desde ese día mi vida cambió por completo. Vinieron ataques del enemigo muy fuertes, y en mi salud física, pero Dios hizo milagros tremendos en mi vida y me demostró que Él estaba conmigo. Hasta el día de hoy yo sirvo a Dios por una convicción. Recuerdo que en el 2011, en el momento de la delincuencia, lo más terrible que estuvo aquí en nuestra ciudad, yo me di un sueño y yo soñé que la policía se hincaba una rodilla, levantaba sus manos en un lugar y que amanecía de noche a día y que era un patio. Y me desperté y le conté a mi esposa y solo oré y dije, Señor, lo pongo en tus manos, no conocía a nadie. Y pasaron unos meses y un hombre llega a la iglesia y el Señor me muestra de ese hombre que le intentaron matar. Yo me acerco con él y dije, yo no te conozco, pero el Señor me dice que 2 veces te han intentado matar, pero Dios te trajo a esta ciudad con un propósito. El hombre lloró y se fue. Y sabía yo que era el director de la policía de esta ciudad. Y cuando me enteran que es él, yo le hablo y digo, tuve un sueño hace meses y yo soñé así. Y me dijo, ¿qué parece si viene conmigo a las 6 de la mañana y está con el personal para que conozca? Cuando llego ahí, era la reja, era la barda, era la gente, era el sueño tan literal que yo tuve. Y empezó a salir el sol, era de noche y amaneció. Y cuando yo vi esa escena, me quedé así espantado literalmente porque yo sabía que yo había estado en el sueño, en ese lugar, en una visión, y que todo era de Dios. De ahí se desprendió un programa que Dios me permitió iniciar, formando los valientes de la ciudad para predicar a los servidores públicos, que hasta el día de hoy no ha parado, se ha ido a muchas ciudades, y desde ese día Dios entró a nuestra ciudad, el crimen bajó increíblemente, Dios detuvo la obra de la maldad en esta ciudad, los policías empezaron a ir a Dios, a buscar ayuda, no de una manera religiosa, sino espiritual. Es decir, no impusimos ninguna doctrina, sino solamente dejar que Dios obrara. Dios empezó a darle sueños a estos hombres en plena formación de policía, venían visiones, eran tocados por el Espíritu Santo, caían en las filas y nadie los tocaba y todo el mundo asustado, traían alcohol, los querían reanimar y no, ellos estaban tocados por Dios y se levantaban. Es que vi una nube que descendía en un monte y no entiendo qué es. Recuerdo que 2 hombres trajeron a un oficial de los brazos el día de la formación. El oficial llora y ¿qué pasa? Es que no sé, dice que vio algo y Dios empezó a visitar nuestra ciudad.
Después de esto, Dios nos permitió que esta ciudad se entregara a Jesucristo en un acto histórico y otras ciudades más. Pero todo comenzó con un sueño. Todo comenzó con una voz de Dios en mi interior, diciéndome es posible. Después yo empecé a ver la unidad, la restauración, muchos pastores se sumaron y Dios trajo un avivamiento precioso que no se acababa. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo en ti y Dios quiere hacer algo en tu ciudad. Y lo único que necesitas es estar abierto a Dios. Recuerdo las palabras que me dijeron los gobernantes. ¿Qué necesitamos para que lo que pasó allí suceda en toda la ciudad? Dije, abre la puerta a Dios. Entréguenle al Señor esta ciudad. Y así lo hicieron. Y Dios empezó a traer sanidad sobre la ciudad. Ahora entiendo por qué mi abuelo, antes de que, o más dicho, cuando yo estaba naciendo, mis padres le iban a poner otro nombre a mí. Y ya tenían un nombre para mí, pero mi abuelo fue con mis padres y le dijo, el ángel de Jehová me habló. Me dijo que él se llamara Salatiel, porque va a ser un enviado de Dios. Y desde pequeño, desde el vientre, Dios me marcó. Mis padres me decían, tú eres un enviado de Dios, tú naciste para servir a Dios. Y aunque yo me aparté del camino de Dios cerca de 8 años, 7 años, yo sabía que había un plan de Dios para mí. Y mis padres nunca me dejaron de recordar que Dios tenía un plan para mí. Y así como mis padres lo hicieron, hoy te recuerdo a ti, Dios tiene un plan para tu vida. No importa a dónde vayas, no importa qué tan lejos te muevas, Dios te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una marca en ti, que quizás ahorita, en este momento, Dios la está moviendo dentro de tu vida y estás sintiendo la necesidad de entregarle al Señor todo. No importa lo que estés pasando, no importa la condición en la que tú estés. De un domingo de estar embriagado, de estar perdido en el alcohol, al día lunes, que fue donde el Señor, a través de este suceso, marcó mi vida, así Dios puede cambiar tu vida. De un día de tener adicción al alcohol y después de eso buscar del Señor, Dios la rompió en mí y Dios la puede romper en ti. Todo es de que tú creas con todo tu corazón que Dios te ha escogido. Yo te animo a que abras tu corazón al Señor. Yo te animo a que abras tu corazón, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. No hay nada especial de una persona a otra más que el obedecer el llamado de Dios. Lo que te hace especial es tu respuesta a Dios. Y Dios está buscándote ahora. Y todo depende de ti. Porque así como Dios me libró de la muerte, así como el Señor, cuando tenía 5 años, yo estaba a punto de morir por una enfermedad en mis pulmones. Y yo tuve un sueño, y yo soñé a mi abuelo que estaba en la gloria, y yo soñé el cielo, y yo vi al Señor de espaldas. Y pude ver la hermosura del cielo. Y los médicos decían que yo iba a morir. Y cuando en ese sueño vuelvo, un hombre de Dios va a orar por mí y Dios me sana. Dios había escogido mi vida desde niño y Dios ha escogido tu vida también. Quizás no te has dado cuenta. Así que te animo a que veas cada suceso de tu vida, cada momento, cómo Dios ha estado ahí y te ha librado. Espero que estas palabras te ayuden a afirmarte en el Señor y saber que Dios tiene un plan para tu vida. Muchas gracias. Agradecemos al pastor por este hermoso testimonio y también agradecemos al pastor que nos haya permitido estar en este día en su bonito estudio para transmitir este programa sobre la vida de Dios. ¿Algo más que quiera agregar, pastor? Pues solamente a nuestros amigos que quieran conocer más de lo que les he contado, visiten una página que se llama Por la Vida y la Familia México en Facebook. Ahí hablaremos más el tema sobre la pregunta que hiciste de los matrimonios igualitarios. Y también nuestra página Familia Cristiana Príncipe de Paz, donde encontrarán recursos, predicaciones, mensajes que les podrán ayudar. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Nos esperamos en el próximo programa, la próxima edición de Servidores de Dios. Y recuerden, amigo, Dios te ama, hoy te ha mirado.